Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar nuestra clase de elementos de la contratación internacional. Vamos a ver las clases de contratos internacionales. Bueno, podemos clasificar entendiendo dos criterios básicos. En primera instancia, los contratos públicos, donde una de las partes es un organismo público y el privado, ¿no? Los contratos privados, ¿no? Cuando las dos partes mm, son organismos o empresas, en este caso privadas, ¿no? Eh, en el caso de la posición de la personería jurídica de derecho público, ¿no? Cuando ésta participa en un contrato internacional, nos referimos a un contrato privado, ¿no? ¿Por qué? Porque es un contrato, digamos, con una persona de derecho privado, una empresa privada, y la otra empresa es una empresa de derecho público, ¿no? Pero en este caso, esta empresa no actúa como autoridad, sino como una empresa eh, estatal, ¿no? Entonces, en este caso, eh, el contrato estaría regido por las reglas del comercio internacional, a tal punto que algunas legislaciones, como la de Perú, por ejemplo, establece que cuando el Estado o una empresa estatal intervenga en un contrato internacional, especialmente compraventas internacionales, no se van a aplicar las normas de contratación estatal, sino las normas del comercio internacional, ¿no? Eso no he visto aquí todavía en Bolivia, ¿no? Pero en otros países, atendiendo que el comercio internacional pues tiene otras reglas, las que hemos visto y estamos viendo ahora, ¿no? Entonces ellos se apartan de las legislaciones nacionales, ¿no? En temas de contratos internacionales. Bueno, ¿cuáles son las clases de contratos internacionales, no? Por el objeto del contrato, pues las más habituales serían el contrato de compraventa internacional, ¿no? Que podríamos decir que es la madre de los contratos en el comercio internacional. Pero también está el contrato de agencia comercial internacional, que vamos a ver más adelante, el contrato internacional de transferencia tecnológica, el contrato de concesión o distribución exclusiva internacional, el contrato de franquicia internacional y el contrato de joint venture. Hay otros contratos más, pero estos son los más importantes dentro de los contratos internacionales. ¿Cuáles son los requisitos de un contrato internacional? ¿No? ¿Qué debería tener un contrato internacional? Hay unos requisitos de fondo y hay unos requisitos de forma. En cuanto a los requisitos de fondo, son tres, ¿no? Está el consentimiento, el objeto del contrato y la causa. Y en los requisitos de forma está la oferta y la aceptación de esa oferta. Entonces, eh, rige el principio de libertad de forma, ¿no? La oferta verbal también tiene la misma fuerza que las cláusulas escritas, ¿no? Ya que el contrato nace por el consentimiento de las partes, ¿no? Por acuerdo de voluntades de las partes. Así se forma el contrato, ¿no? Por eso también hay los contratos verbales, ¿no? Porque acuérdense, van a la mañana a comprar el pan, la marraqueta para el desayuno, no han firmado nada, solamente es un acuerdo de voluntades del que quiere comprar y del que quiere vender, ¿no? Entonces, en ese momento se paga el precio y recibimos el pan, ¿no? Entonces, eso es un contrato de compraventa. Lo mismo pasa a nivel internacional y por eso no hay esa obligación de que esté por escrito. Lo mismo que la compra de... Todos los días estamos haciendo contratos de compraventa, ¿me entienden? No son nacionales aquí, pero bueno, en todos lados, ¿no? Para algunas cosas sí podemos elaborar un contrato escrito, pero para otras no se necesita, ¿no? Pero en el comercio internacional no es obligatorio firmar un contrato, ¿no? Escrito, puede también ser verbal, ¿no? Puede ser establecido por correo electrónico también, ¿no? Un correo, digamos, de la oferta y la aceptación y otro de respuesta, de aceptación de la oferta, y por el acuerdo de voluntades, el contrato de compraventa internacional se ha formado. Bueno, cuando vemos el consentimiento de las partes, hay que manifestar el concurso de la oferta y la aceptación de la cosa y se perfecciona con la entrega, ¿no? Ahí las partes tienen que manifestar su voluntad. Entonces, una es el que oferta el producto, digamos, y en este caso la otra parte acepta, y ahí se perfecciona, digamos, el contrato, ahí se ha formado el contrato, o sea, se ha concretado o formado, y cuando se entrega la cosa, se perfecciona el contrato. Otro elemento que hemos dicho de fondo es el objeto, ¿no? El objeto debe ser concreto, ¿no? Se refiere en este caso en la compraventa a las mercancías, determinado, y son todas las cosas presentes, incluso las futuras, porque ahí también se puede recién fabricar, ¿no? O hacer el proceso de fabricación y todavía no lo tiene el vendedor, digamos, ¿no? Eh, que no están, dice, que no están fuera del comercio de los hombres, porque hay cosas que sí están fuera del comercio de los hombres, ¿no? Así como todos los servicios que no sean contrarios a la ley y a las buenas costumbres.
Por ejemplo, podría haber una compraventa, digamos, de droga, pero eso es ilegal, ¿no? Entonces no forma parte no podría ser un objeto, digamos, de un contrato internacional, ¿no? Porque el tráfico de drogas es ilegal a nivel mundial, ¿me entiende? Igual hay otras ilegalidades. Entonces, la cosa que se venda o se compre, si fuera un contrato de compra-venta, tendría que ser legal o lícita, ¿no? No tiene que ir en contra, digamos, de las normas o las buenas costumbres, ¿no? Y es por esta razón, por ejemplo, que, bueno, no sé si han escuchado ustedes, yo, como estoy metido en esto, escucho regularmente, por ejemplo, que hay exportadores, a veces sus contenedores son detenidos en Chile, porque cuando han hecho el escaneo del contenedor han encontrado droga, en otros casos incluso hasta en Panamá, cuando están cruzando el canal de Panamá, hacen otro escaneo del contenedor y a veces se encuentran, ¿no? Cuando ya pasó por Chile. Entonces, ahí se presentan esas situaciones de tiempo en tiempo, ¿no? Entonces, eh, a veces los objetos lícitos del comercio internacional se contaminan con droga, ¿no? Pero la droga en sí, pues no sería un objeto lícito del comercio internacional, ¿no? Después está la causa, ¿no? Habíamos dicho, es el consentimiento, el acuerdo de voluntades, el objeto, qué cosa vamos a vender o comprar, ¿no? Vemos, puede ser también la prestación de un servicio, ¿no? La causa es la búsqueda del beneficio recíproco, ¿no? Eso es lo que motiva el contrato internacional. Y es necesaria la existencia de prestación o promesa de una cosa o un servicio por la otra parte, ya que los contratos sin causa, ¿no? O con una causa ilícita no producen efecto, ¿no? Es ilícita, por ejemplo, la estafa, ¿no? La causa cuando se opone a las leyes, a la moral, dando lugar a la nulidad del contrato. Entonces la causa también tiene que ser lícita, ¿no? Eh, hay aquí algunas reflexiones sobre los contratos internacionales, ¿no? Podríamos hablar más, pero la idea no es hacerle un enfoque tan jurídico, sino más bien un enfoque más práctico, ¿no? Entonces, en el comercio internacional debe estar presidido por el imaginario del principio de la mala fe, aunque yo cuando he leído antes, digamos, en una anterior clase he dicho, tiene que primar la buena fe, pero cuando estamos elaborando el contrato tenemos que pensar en la mala fe, ¿me entiende? ¿Y esto qué significa, no? Que la otra parte es posible que incumpla el contrato, ¿no? O lo que hayamos pactado. Eh, entonces, el contrato internacional tiene que actuar como un mecanismo de prevención de ese riesgo, ¿no? Tenemos que elaborar el contrato de tal forma que tengamos una respuesta ya digamos, preacordada de que si la otra parte incumple el contrato, digamos, en este caso compraventa u otro contrato, entonces ya tengamos la solución dentro del mismo contrato. Entonces, en este caso, el contrato internacional viene a ser como un seguro, ¿no? Ojalá nunca lo utilicemos, pero conviene tenerlo por si surge un problema. Y bueno, yo he trabajado como 5 años en una empresa de logística de capitales de China y hemos hecho varios contratos internacionales. Y bueno, como custodio de esos contratos, los teníamos en un folder, en un cartapacio, los guardábamos clasificados y lo guardamos. Y nunca los sacábamos, ¿no? Solamente teníamos que revisar los contratos que habíamos firmado cuando había problemas, ¿no? Cuando había algún problema, entonces había que revisar qué habíamos acordado. Pero generalmente no los volvíamos a ver, ¿no? Solamente ejecutábamos el contrato, nosotros como éramos de logística, éramos encargados de traer las mercancías desde la China y entregar aquí al consignatario en, en Bolivia, ¿no? Y nos hacíamos cargo del transporte marítimo, el transporte terrestre, todo lo que correspondía, ¿no? Entonces era la distribución física internacional. Pero solamente cuando había problemas volvíamos a leer el contrato para ver qué cosa habíamos pactado, ¿me entienden? Pero después varios contratos ahí quedaron archivados y nunca los volvíamos a revisar, ¿no? Porque las cosas habían salido bien. Entonces, solo cuando, digamos, por eso dice el principio de mala fe, si pasa algo, digamos, y la otra parte va a incumplir el contrato, entonces nos conviene tener un contrato escrito en blanco y negro, ¿no? Para ver las cláusulas y ver cuáles eran las obligaciones que tenía la otra parte, cuáles eran los derechos que tenían ambas partes y ver quién es el que ha fallado, digamos, ¿no? Y por qué razón, ¿no? Y si está incluso, como digo, podría estar incluso establecido dentro del contrato la solución a ese problema, ¿no? Entonces ahí, por eso dice, el contrato internacional viene a ser un seguro. Ojalá que nunca utilicemos, ¿no? Volver a repetir, revisar el contrato, pero conviene tenerlo porque surge un problema, ¿no? Por eso hay que pensar que la otra parte puede fallar el contrato, incumplirlo, y entonces ahí aplicamos el principio de mala fe, pero el contrato lo elaboramos con buena fe, ¿no? Pensamos en la mala fe, ¿para qué? Para prevenir los posibles incumplimientos de las partes. Bueno, después también puede haber un uso, a veces es también un abuso de contratos tipos, ¿no?
Bueno, pues ahí vamos a ver algunos contratos tipos, especialmente de compraventa internacional de la Cámara de Comercio Internacional. Son documentos estandarizados, ¿no? Pero a veces no se acomodan por completo a una operación comercial específica, ¿no? Entonces, el contrato internacional debería ser como un traje a medida, ¿no? De nuestra operación comercial. Pues si compramos un traje, ¿qué va a pasar? ¿No ve? Especialmente somos varones, las mangas muy largas, el hombre es muy ancho, ¿no ve? O es muy angosto, cuando cerramos los botones nos aprieta. Sigue siendo un traje, ¿no ve? Pero no es a nuestra medida. Y en este caso lo mismo, ¿no? Un contrato de compraventa internacional tiene sus particularidades, ¿no? Lo mejor sería redactarlo, eh, tal vez desde cero, digamos, para que sea como un traje a medida para las operaciones, para la operación comercial que vamos a realizar, y no conseguirnos un modelo que vamos a encontrar en internet y que lo adaptamos, porque a veces eso es adaptación, no va a ser la mejor adaptación, ¿me entienden? Eso es como si nos pusiéramos un saco muy grande o muy apreto o muy ancho de los hombros, etcétera, ¿no? Para que me entiendan. Bueno, si bien una adecuada redacción del contrato tampoco garantiza que las operaciones van a salir todas bien, ¿no? Pero es verdad que ayuda a solventar muchos problemas, especialmente en caso de litigio, ¿no? Entonces, el contrato internacional debe tallar estipulaciones de las partes en forma coherente, detallada, y el objeto debe ser preciso, claro y expositivo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, no? Habíamos visto que hay dos sistemas, bueno, los dos sistemas que un poco priman, digamos, es en el comercio internacional, principalmente hemos dicho el common law, y el otro sistema es que el romanista, donde nosotros estamos, como, como Bolivia, ¿no? Pero en el caso del common law, como generalmente no tienen así normas superiores que regulen los contratos, el contrato tiende a ser en el sistema del common law tiende a ser más detallado, ¿no? Y si se acuerdan, cuando leímos los contratos de transporte marítimo, ¿no? Eran contratos bastante detallados, ¿no? Incluso, si se acuerdan, el primer artículo era definiciones, ¿no? Decía, tal cosa significa tal cosa, transportista, comerciante significa esto, y así, ¿no? Se aplica la ley COXA, ¿qué es la ley COXA? Se aplica la ley de la Haya, ¿no? Y allí iba definiendo todo las definiciones, digamos, que iban a regular el contrato. En cambio, si han visto un contrato en el sistema romanista, no empieza por las definiciones, empieza por las partes, ¿no? Las partes harán esto, estas son las partes, ¿no? Así, domicilios, etcétera. Y no, generalmente esos contratos no tienen definiciones, ¿no? ¿Por qué? Porque en el sistema anglosajón, generalmente el contrato se forma por acuerdo de voluntades, como hemos visto también en el sistema romanista, pero el contrato es ley entre partes. En cambio, en el sistema romanista tenemos a nivel nacional una norma superior, que es en este caso la ley el Código de Comercio que regula el comercio nacional, hablando, ¿no? de comercio nacional, pero pues a nivel internacional no hay un Código de Comercio mundial, ¿no? Entonces, la tendencia es a que en el sistema del common law los contratos sean más detallados, ¿no? Por eso dice, debes detallar, ¿no? Entonces, cuanto más detallados sean, pues mejor, porque esa es la ley entre partes, ¿no? No nos vamos a poder remitir en caso de vacíos del contrato a un código superior, ¿no? Bueno, y ahora vamos a ver un video sobre la contratación internacional, ¿no? Eh, Entonces pido que presten atención. Hola a todos, soy Erika Fellinger. Nos dedicaremos a aspectos generales vinculados a los contratos internacionales. Los objetivos de esta sesión son definir los contratos internacionales y hacer mención a sus características, conocer los elementos de los contratos internacionales y aspectos formales relacionados con los mismos. Un contrato internacional, como cualquier contrato, es un acuerdo entre partes. En este caso, intervienen entidades físicas o jurídicas, ¿no? Nos referimos a personas o empresas que a través de un representante formalizan un contrato. En el contrato se describe el procedimiento de la compraventa de mercancías o servicios y en el contrato internacional se definen las responsabilidades de cada una de las partes. Y lo interesante y clave en un contrato internacional, porque hasta ahora lo que hemos visto es común a distintos tipos de contratos, ¿no? En el mundo empresarial. Pero la clave en un contrato internacional es que las partes residen en países distintos
Y esta clave es lo que le da la complejidad al contrato internacional. Una empresa que reside en España va a exportar pues, aceite de oliva, por ejemplo, a una empresa que reside en Estados Unidos. ¿Tiene que cumplir el aceite que vamos a exportar hacia Estados Unidos algunas características específicas? Posiblemente sí, ¿no? ¿Por qué? Porque en el mercado de Estados Unidos los clientes o incluso las disposiciones legales obligan a que un producto determinado tenga determinadas características para poder comercializarse internamente. Podemos imaginar también la relación que puede existir en una transacción internacional con productos que se importan desde China. En China se siguen los criterios de calidad que requerimos en España, por ejemplo. En China se producen los bienes finales con unos respetos determinados vinculados al medio ambiente. Pues podéis imaginar que hay un mundo, ¿no?, de regulación o de legislaciones en distintos países en los que se hace este intercambio comercial, y eso le imprime un carácter muy especial al contrato internacional. Desde luego, como en cualquier contrato, hay un libre consentimiento prestado por estas partes que intervienen, las personas físicas y jurídicas. Pero hay un detalle importante: el consentimiento que se da en el contrato no necesariamente requiere que revista una formalidad obligatoria en la celebración. Ya veremos algo más vinculado a la forma de un contrato internacional. Bueno, pues además de que es un acuerdo, intervienen partes que están en distintos países, que dan el libre consentimiento, claro, en el contrato hay que establecer, modificar o extinguir una relación o negocio, pero con una causa o un objeto legal. Desde luego, el objeto del contrato tiene que ser un bien legal, ¿no? No, nunca, jamás ilegal. Ahora bien, la relación de estas partes y todo lo que en el contrato se establece está protegida, fijaros, por el derecho, el amparo de las leyes, pero también por usos y costumbres que procedan en su caso. Claro, los países en este mundo globalizado no siempre tienen las leyes que puedan regular determinado tipo, proteger o garantizar aspectos vinculados a la transacción. Hay países no desarrollados que también intervienen, ¿no?, o países en vías de desarrollo que por supuesto también intervienen en el comercio internacional. Por eso es que se agrega aquí el mundo este de usos y costumbres que procedan. La transacción, desde luego, tiene carácter económico-patrimonial, sí, por supuesto, existe ánimo de lucro en este contrato internacional y además es comunitario, por supuesto, ¿no? Es el acuerdo entre partes. Cada parte, fijaros que es interesante aquí prestar atención a un detalle, cada parte sabe perfectamente cuáles son sus beneficios y obligaciones porque están expresadas en el contrato internacional. Vamos a ver, cuando una empresa exporta bienes, el beneficio que tiene es recibir un precio por esos bienes. Pero su obligación es, derechos y obligaciones, la obligación es que los bienes se dirijan al punto, desde el origen hacia el punto final, en todas las condiciones que se habían pactado. Por otro lado, el importador tiene el derecho de recibir los bienes correspondientes con todas las condiciones pactadas, que cumple todas las condiciones pactadas, y tiene la obligación de pagar el precio en los plazos establecidos al exportador. Por ello podemos decir que los elementos sustanciales en un contrato internacional están vinculados a determinar quiénes son las partes del contrato, la definición del objeto o objetivo del contrato y entonces, muy importante, el contenido esencial de los compromisos. Pues bien, las partes en el contrato internacional no solamente son el comprador o importador y el vendedor y exportador, no, es que en las partes también intervienen otras personas jurídicas, podemos decir, ¿no? Organismos oficiales, entidades de crédito, aduanas, entidades de crédito, entidades financieras, distintos tipos de banco, compañías de seguro. Dos partes que van a acordar el contrato internacional, desde luego, son el comprador, también llamado en el contrato internacional importador, ¿no?, que es quien espera recibir la mercancía en las condiciones acordadas, en todo sentido, ¿no?, en calidad, en plazo, etc. ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su prioridad? Demorar el pago tanto como sea posible, pero no porque quiera demorar el pago en sentido de una mala acción. No, no, es que naturalmente va a tratar de quedarse sin el dinero, pagar, cuando esté muy seguro de que las mercancías las recibe en función de todas las expectativas que tiene según las condiciones pactadas. El vendedor exportador, justamente, que es quien desea recibir el pago, va a actuar al revés. Su objetivo es lograr la liquidez lo más rápido posible. Sí, claro, lograr la liquidez, obtener el precio que se había pactado, el dinero, lo antes posible.
Pues bien, el objeto, ese objeto legal que existe en el contrato internacional, pueden ser bienes o servicios, ¿no? Bienes, pues pueden ser bienes de consumo, pueden ser bienes de equipo, como maquinarias, pueden ser materias primas, por ejemplo, trigo a granel, o soja, para luego convertirse en China en combustible, por ejemplo, pueden ser manufacturas. Y respecto a servicios, que también son objeto del contrato internacional, pues los servicios, como sabéis, son múltiples, ¿no? Servicios de asesoramiento, servicios de ingeniería, servicios financieros, servicios de compañías de seguros, ¿no? Servicios de transporte, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el contenido esencial de los compromisos que se plasman en un contrato internacional? Desde luego, ya hemos hablado de las partes. Cuidado que cuando hablamos de partes tenemos que identificar perfectamente quiénes son las partes. Una persona con su nombre y apellidos, con su DNI, que representa a una empresa, con su número fiscal, con su domicilio. Todos estos detalles, claro, no los podemos dejar de obviar, ¿no? Eso serían los elementos que habíamos estado viendo en el contrato. Pero ahora lo esencial que está relacionado con el objeto del contrato es, desde luego, el precio que se va a pagar. Asociado al precio están las formas de pago, los plazos en los que intervienen. Desde luego, o normalmente debo decir que en las operaciones internacionales generalmente los pagos se realizan a plazo. Cuidado, excepto que, por ejemplo, compremos por internet, personas físicas, un bien o un libro a una empresa, por ejemplo, Amazon. En el momento, sí, nos van a enviar el libro, pero ahí sí que tenemos que rápidamente indicar nuestro número de tarjeta de crédito para que realicemos el pago. Hay un contrato implícito, hay un contrato implícito allí, y es un contrato internacional. Bueno, precios, formas de pago, todas las condiciones de entrega. Cuando hablamos de condiciones de entrega, nos vamos a referir a lo que se llama técnicamente Incoterms, que son todos los términos relacionados con la entrega. Por dar un ejemplo, pues cuando se realiza el transporte de las mercancías hacia otro país, tenemos que especificar cuál es el Incoterm al que estamos sometiendo esa entrega. Y entonces puede ser pues que la mercancía se transporta en barco y desde el barco se ingresa el bien y pasa por aduana, y el importador recoge el bien después de pasar por aduana, por ejemplo, o antes de pasar por aduana. Esto es muy importante porque pasa por muchas manos, entre comillas, hasta que el importador reciba el bien. Y hay momentos o hay hitos que hay que considerar muy bien, porque puede que haya un daño en la mercancía o robo, y entonces, ¿quién se encarga? El seguro. ¿Quién es el que tiene que estar respondiendo? ¿El que está vinculado al exportador? ¿El que está vinculado al importador? Pues dependerá de esto que llamamos Incoterm. Naturalmente, cuando en las operaciones internacionales el mercado objetivo está en un país distinto al país de origen del producto, de las materias primas, tenemos que pensar en que estamos asumiendo riesgos de impago, etc. Pero al tratarse de un país, también hay que considerar lo que se conoce técnicamente como riesgo país. Pero no solamente porque pueda haber problemas políticos o económicos en un país, sino que en un país, en un momento determinado, cuando, por ejemplo, estamos importando bienes, en el transporte que ocurre desde la fábrica hasta el puerto de ese país exterior, puede que haya habido algún problema porque se ha producido, por ejemplo, inundaciones o terremotos, ¿no? Entonces, pues estos elementos hay que considerarlos también, porque intervienen aquí en un contrato internacional entidades financieras como compañías de seguro que deberán hacerse cargo de determinadas responsabilidades. Ahora bien, por supuesto que también hay que tener presente que en un contrato internacional hay que identificar cómo será la resolución de conflictos, si es que hay. Esto ocurre también en la mayoría de los contratos, ¿no? Pero en el contrato internacional podemos acudir a tribunales, si así está expresado, o al arbitraje, si así está expresado. Y por supuesto, todo otro asunto que sea de interés en la transacción económica que estamos realizando siempre tiene que estar relacionado con las leyes aplicables en cada caso en particular. Sí es importante tener en cuenta en este tipo de operaciones, en las que además de moverse una cantidad ingente de bienes y de distinto tipo de productos muy diversificados, se mueve muchísimo dinero. Y entonces el contrato internacional tiene dos partes: lo que se llama la oferta y la aceptación. Entonces podemos imaginar, tal como la gráfica nos enseña, que es el exportador el que está ofreciendo un bien con unas características determinadas a un precio que han negociado, desde luego. Pues imaginemos que en todo este proceso de oferta hay una negociación entre las partes, se definen todos los principios básicos que hemos adoptado en esa negociación, pero luego esa oferta tiene que estar aceptada por el importador. Es importante que tengamos en cuenta la oferta y la aceptación para poder luego sustanciar el contrato internacional definitivo.
Cuando vamos a entrar en esta fase de la aceptación, por supuesto, lo mínimo que hay que hacer es verificar que se vaya a llevar a cabo el contrato de la forma que estaba definida en las negociaciones. Tienen que coincidir los contenidos de la oferta con los contenidos que estamos aceptando. Hay que llevar a cabo, por supuesto. El importador hace una declaración voluntaria recepticia, así se llama técnicamente, y al contrato, por supuesto, no le deben faltar los plazos ciertos y acordados, no puede ser indefinido. Contrato internacional tiene que tener un precio. Ahora bien, hemos hablado de elementos sustanciales, hemos hablado de las características fundamentales de un contrato internacional, y en el mundo de lo formal, curiosamente, no existe obligación legal de que el contrato deba hacerse por escrito. El contrato internacional puede incluso ser verbal. Cuando hablamos de un contrato escrito, pues ya sabéis los medios en que se puede realizar un contrato por escrito o transmitir, ¿no? Para que sea aceptado y filmado, etc. Pues vía telemática, documentos electrónicos, correspondencia, telefax, etc. Pero verbal también se puede realizar por vía telefónica o por videoconferencia, tan de moda en la forma de trabajar actualmente. Ahora bien, por supuesto, dependiendo de las características de la operación, es recomendable que el contrato se haga por escrito, porque pueden surgir conflictos que pueden ser conflictos incluso imprevisibles, ¿no? Y entonces es mejor que todo esté perfectamente detallado en el contrato. Por otro lado, veréis en otros temas que los distintos tipos de contratos pueden ser de compraventa internacional, contrato de agencia comercial, contrato de distribución, contrato de transferencia de tecnología. Eso simplemente es para dejar ruido en esta expresión de contratos internacionales, pero no trataremos en detalle. Por lo tanto, con esta última expresión terminamos nuestra sesión prevista. Muchísimas gracias por vuestra atención y os espero en siguientes sesiones. Bueno, ahí hemos visto el contrato, los contratos internacionales, ¿no? Y bueno, lo que ya había explicado como un poco para repasar, ¿no? Y no sé si alguien tiene algún comentario hasta aquí, o alguna consulta, o alguna pregunta. Ya. Entonces vamos a pasar a continuación al contrato de compraventa internacional, ¿no? Que es prácticamente, yo suelo decir, la madre de todos los contratos internacional, en el comercio internacional, ¿no? Es la razón de ser del comercio internacional, la compraventa internacional, que siempre se la hace con ánimo de lucro, ¿no? O sea, la idea es comprar algo, ¿no? Para revender, ¿no? Y generar lucro. Entonces, ese contrato es el de compraventa internacional. Entonces, vamos a ver ahora ese contrato. Bueno, el que vamos a ver es el contrato de compraventa internacional de mercancías. Bueno, ¿qué vamos a ver en el contrato de compraventa internacional? Pues vamos a ver primero las definiciones, el derecho aplicable, los documentos que están relacionados con la compraventa internacional, los contratos accesorios y derivados. Vamos a revisar un modelo de contrato de la Cámara de Comercio Internacional y también vamos a ver cómo se resuelven los conflictos que surgen a raíz de este contrato de compraventa internacional. Primero vamos a ver las definiciones, ¿no? Y aquí tenemos que empezar diciendo que, pues como ya dije antes, no cabe duda que la compraventa internacional de mercancías es el contrato, había dicho madre, ¿no? Pero en realidad es la razón de ser del comercio internacional, ¿no? Sin el contrato de compraventa de mercancías no existiría el comercio internacional de bienes, ¿no? Es tal su importancia, es un contrato muy importante, ¿no? Entonces, ¿qué es el contrato de compraventa internacional? Es un acuerdo de voluntades celebrado entre las partes, ¿no? Y además que esas partes tienen sus domicilios en diferentes países, ¿no? Y eso hace que el contrato sea internacional, como ya nos han explicado incluso también en el video. Y a través de este contrato se transfieren mercancías, ¿no? De un país a otro, y hay una contraprestación que es el pago del precio, ¿no? Hasta ahí se parece bastante a la compraventa nacional, solo que en el contrato internacional la característica que diferencia de la compraventa nacional es que las partes están localizadas en diferentes países, ¿no? Y bueno, el contrato de compraventa internacional tiene la característica de que el acuerdo de voluntades es lo que forma el contrato. El contrato se forma por el acuerdo de voluntades, ¿no? Como veíamos en el video, sin formalismos, ¿no? Una llamada de teléfono internacional, un correo electrónico, incluso una videoconferencia como esta clase, también podrían formar un contrato de compraventa internacional. Y se caracteriza porque el vendedor, comprador, tienen sus establecimientos o domicilios en diferentes países. Ahí es donde
surge la naturaleza de internacional. Y no es la nacionalidad de las partes lo que lo hace internacional, o sea, no es la nacionalidad, sino que los establecimientos de las empresas que están comprando y vendiendo están en diferentes países, ¿no? Eh, en la compraventa internacional rige el principio de la autonomía de la voluntad, ¿no? ¿Qué significa esto? Que el comprador y el vendedor definen ellos mismos, ¿no? Las reglas de juego que quieren que se aplique a su contrato de compraventa internacional, ¿no? En el comercio nacional, el contrato de compraventa a nivel nacional está sometido a la legislación boliviana, especialmente al Código de Comercio. Pero a nivel internacional, pues no hay un código de comercio supranacional. Entonces, por el principio de la autonomía de la voluntad, el comprador y el vendedor definen ellos las reglas, digamos, sobre las cuales van a establecer la compraventa internacional, ¿no? No tienen que someterse a un código de comercio supranacional. Eh, ¿Cuáles son los elementos básicos de este contrato de compraventa, ¿no? Lo que nos decía el mismo video, ¿no? La oferta, que es la propuesta de contrato, ¿no? O del producto, y la aceptación, ¿no? Consentimiento con respecto a la oferta, ¿no? Entonces, uno ofrece y el otro acepta, ¿no? Entonces, ahí se concreta o se forma el contrato de compraventa. Pues yo digo, es como cuando alguien le pide a, por ejemplo, un varón le pide a una mujer que se case o que sea su novia o su enamorada, ¿no? Entonces hay una oferta y la mujer puede, ¿qué se llama? Aceptar o rechazar esa oferta. Y cuando la acepta, se ha formado la relación. En este caso, pues, cuando eso pasa, hay una oferta y una aceptación de esa oferta y ahí el contrato internacional o incluso el contrato de compraventa se ha formado, ¿no? Esto tradicionalmente se hacía, digamos, el hombre siempre pedía, pero ahora creo que hasta las mujeres piden, ¿no? Iniciar una relación, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las condiciones de la oferta? Por un lado, tiene que haber un precio, ¿no? Tiene que haber condiciones, forma y tiempo de entrega. Mm, eh, También puede haber la inspección de los bienes previos al embarque. Esto no siempre sucede, pero puede haber. Y las condiciones de pago, eso tampoco puede faltar, ¿no? ¿Cómo se va a pagar las mercancías? Y los documentos, ¿no? Porque el producto, el bien, la mercancía, pues tiene que estar respaldado por unos documentos. ¿Para qué necesitaremos esos documentos? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué necesitamos esos documentos? ¿Para qué nos sirven los documentos? Como respaldo, Inge, en caso de que exista algún inconveniente entre ambas partes, ¿no? Como decía en el video, debe subsanarse de acuerdo a lo que diga en los documentos, ¿no? De acuerdo a lo que se ha escrito también en los documentos. ¿Ya? ¿Quién es usted? Natalia Aguilera. Ujú. Ya, sí, eso también, eso valía también para el contrato, o sea que estén escrito, pero el contrato nos va a derivar a unos documentos, Natalie, que son los documentos básicos. Natalie, ¿usted se acuerda cuáles eran esos documentos básicos que se utilizaba en el comercio internacional? Sí, la factura comercial, el packing list, a veces también tenemos el certificado de origen, el certificado de análisis, bueno, dependiendo también de lo que se está Ujú. comercializando. Sí, a esos documentos se refiere esta parte de documentos, ¿no? Que no solamente tenemos que entregar la mercancía, sino los documentos que respaldan esa mercancía, ¿me entienden? A eso se refiere, ¿no? Entonces, también alternativas frente a los incumplimientos, decíamos, ¿no? Cuando hagamos un contrato, tenemos que aplicar el principio de mala fe, ¿no? Que va a haber un incumplimiento, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer ante ese incumplimiento? El contrato ya tendría que establecer una solución ante estos incumplimientos, ¿no? Y ahí también viene la solución de los conflictos, pues las partes han acordado un contrato de compraventa por acuerdo de voluntades, pero igual han tenido conflictos, entonces ahí la solución de conflictos. ¿Qué nos sugería el video para la solución de conflictos? ¿Quién se acuerda? Porque eso ya lo vimos en el video que acabamos de ver. ¿Qué nos sugería? ¿Cuáles eran las posibles? Dos caminos había. ¿Alguien se acuerda? ¿No? Ir a tribunales o el arbitraje. Sí, muy bien. ¿Quién es usted? Claudia Cárdenas. Cárdenas, sí. Sí, eso, ¿no? Ir a... Una opción era recurrir a los tribunales, ¿no? Si así las partes habían decidido. Porque por el acuerdo de voluntades, las partes dicen, ah, ya, se va a dirimir las controversias o los conflictos en el país del vendedor, en el país del comprador, o incluso en un tercer país, ¿no? Van a ir a la justicia, ¿no? De ese país. La otra opción es arbitraje, ¿no? Y yo decía en anteriores clases, lo recomendable sería el arbitraje. ¿Alguien se acuerda por qué el arbitraje?
El sábado lo dije, creo. Si no me equivoco. Era Inge porque en el arbitraje hay profesionales que son competentes y que conocen sobre la materia, a diferencia de los tribunales donde no son gente experta en comercio internacional. ¿Sí? ¿Qué ha pedido usted? Ah, es igual, Cárdenas. Cárdenas, ya. Sí, muy bien, Cárdenas, Claudia, ¿verdad? Sí, porque a veces en un juzgado, pues aparte que no tienen ese conocimiento los jueces de cómo funciona el comercio internacional y para llevar adelante, digamos, el juicio tendrían que contratar un perito, ¿no? Que diga cómo funciona el comercio internacional. En el arbitraje, más bien, los que participan del arbitraje, no son jueces, sino se llaman árbitros. Ellos sí son expertos en comercio internacional, ¿no? Por el otro lado, pues en los juzgados los juicios pueden durar años, ¿no? En los arbitrajes prácticamente meses o máximo 6 meses, ¿no? Entonces ya se dirimen las controversias, ¿no? Entonces el arbitraje las pueden decidir dónde se va a hacer el arbitraje, ¿no? Pues los centros de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, un centro de arbitraje de una Cámara de Comercio Nacional, ¿no ve? O sea, hay incluso arbitrajes en Miami, ¿no? Para dirimir controversias, por ejemplo, con Chile y con Bolivia y Chile, digamos, si se ha hecho un comercio, ¿no? No siempre tiene que ser la legislación del país, como hemos visto, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles serían las obligaciones de las partes contratantes, ¿no? Como como nos explicó el video que hay obligaciones y derechos, entonces lo que es una obligación para uno es el derecho de la otra parte, ¿no? Entonces hay obligaciones del vendedor. El vendedor aquí está obligado por el contrato de compraventa internacional a entregar las mercancías en el lugar convenido, de acuerdo a los Incoterms, y en los plazos determinados, ¿no? También está obligado a entregar los documentos relacionados con las mercancías. ¿Qué pasaría si no entrega los documentos? Envía las mercancías en el barco, en el avión, en el camión, en el ferrocarril, ¿no ve? Ha enviado, pero no entrega los documentos. ¿Cuál sería la consecuencia? ¿Qué piensan? Lo que pasaría es que el que está, por ejemplo, importando, no va a poder hacer el despacho aduanero, ¿no? Por un lado, Ujú. porque sin los documentos no se puede desaduanizar la mercancía. Y por otro lado, habría un incumplimiento contractual, ¿no? Porque si en el Incoterm se ha establecido bueno, no el Incoterm no define los documentos, ¿no? Pero generalmente esto se considera un incumplimiento del contrato, ¿no? En la Sí, parte, en la compra-venta internacional. ya. Ustedes, Aguilera. Aguilera, ya. Muy bien, Aguilera. Sí, los documentos no van a poder desaduanizar, pero ni siquiera si ha llegado en barco al puerto, tampoco van a poder recoger la mercancía del puerto, ya sea Matarán y Arica, ¿me entienden? Porque no tienen documentos con qué, ¿no? Necesitamos el conocimiento de embarque marítimo para que hagamos la liberación con la naviera, si se acuerdan de las clases de transportes, ¿no? Entonces, no vamos a poder beneficiarnos de aranceles ni hacer los procesos de desaduanización, ¿no? Entonces, se complica todo si no tenemos los documentos. Por eso, una de las obligaciones del vendedor es entregar los documentos, ¿no? Bueno, me ha sonado la alarma, vamos a hacer 10 minutos de descanso, ¿está bien? Está bien, Inge, gracias. Vamos a continuar la clase. Estábamos en las obligaciones de las partes contratantes y bueno, antes del recreo cerebral decíamos una de las obligaciones, bueno, dos obligaciones del vendedor, uno era entregar las mercancías, ¿no? En el lugar convenido y en los plazos determinados, de acuerdo a los Incoterms, y el otro era entregar los documentos relacionados con las mismas, ¿no? Entonces, a ver, nos vamos a acordar de los documentos. Bueno, aquí podemos ver una factura comercial, ¿no? Commercial invoice, ¿no? Obviamente todo va a estar en inglés, ¿no? Eh, Ahí está la empresa compradora, el importador, el exportador en la China. Ahí tenemos repuestos para automotrices, ¿no ve? La cantidad, el precio y el monto. El monto total, por ejemplo, ¿a cuánto equivale esta factura en total? 98.000 dólares. $98.000, ¿no? Esa es la factura comercial. Y esto ya hemos visto, estamos haciendo un recordatorio nada más, ¿no? Luego está el packing list, ¿no? Que parece lo mismo, pero aquí ya no hay valores en dólares, ¿no? Lo que tenemos es la misma información de los repuestos, las cantidades también son iguales, pero aquí tenemos el peso en kilogramos de los repuestos neto y bruto, ¿no? Entonces tenemos los pesos y es la misma información. Esta es la lista de empaque o packing list, ¿no?
Después, si fuera una carga que viene en transporte aéreo, pues tendríamos que tener esta guía aérea, ¿no? La guía aérea, ¿no? Entonces, ese es el formato que hemos hecho de guía aérea y para eso, en el anterior módulo, incluso ustedes han llenado estos formularios, ¿no? Estos formatos. Luego está, este es el certificado de seguro, ¿no? El certificado de seguro, por ejemplo, este es otro documento que se tiene que enviar, ¿no? Si es que se ha pactado una póliza de seguro, ¿no? Se necesita enviar este certificado de seguro. Luego, también en el transporte marítimo tenemos el conocimiento de embarque, ¿no? Y pues tendrían que entregarnos el conocimiento de embarque porque el marítimo, si no le entregamos a la naviera el conocimiento de embarque original, no nos van a liberar la carga y por lo tanto no vamos a poder recoger en el puerto la carga, ¿no? Necesitamos liberarla y para eso necesitamos un original, el conocimiento de embarque. Si no nos envían, pues no nos entregan, no podemos liberar la carga en el puerto. Este es un CRT que es para transporte carretero, ¿no? Entonces, si el transporte va a ser carretero, necesitamos también ese documento, ¿no? Y así otros documentos que pueden ser, por ejemplo, eh, estos son los básicos, ¿no? Pero podría haber certificados de origen que veíamos en clases para la exoneración de aranceles, certificados de calidad, certificados de inspección previa, ¿no? O sea, hay varios otros documentos, si son alimentos, certificados fitosanitarios, ¿no? Si es madera, artículos de madera, pues un certificado, no me acuerdo el nombre, pero que la madera esté fumigada para que no tenga plagas, por ejemplo, ¿no? Si es, por ejemplo, medicinas, tendrían que tener sus certificados técnicos, ¿no? Sobre componentes y otras cosas, ¿no? Y así, dependiendo, como dijo nuestra compañera de la mercancía, los documentos van a variar, ¿no? Bueno, a esos documentos nos referíamos cuando estábamos hablando de la entrega de documentos. Eh, ¿Qué también tiene que hacer el vendedor? Otra obligación del vendedor es transmitir la propiedad, ¿no? Está transmitiendo la propiedad del producto libre de vicios o defectos físicos, jurídicos, ¿no? Libre de derechos de propiedad intelectual, industrial, ¿no? Hay cosas, por ejemplo, que sí tienen que tener esto. Por ejemplo, hay patentes sobre maquinaria, registros de marca, por ejemplo, ¿no? Que a veces en nuestro mercado no funcionan tan bien, ¿no? Aquí hay muchas cosas que pues vienen falsas, ¿no? Especialmente zapatillas, ¿no? Zapatillas, o sea, zapatos deportivos. Bueno, ¿cuáles serían las obligaciones del comprador, ¿no? Es pagar el precio, ¿no? En el lugar de entrega o establecimiento del vendedor, o paga, la otra opción es que pagar cuando el vendedor ponga a disposición la mercancía o los documentos, ¿no? Generalmente, si hacemos un crédito documentario, carta de crédito, se va a pagar contra los documentos, ¿no? Contra los documentos que van a circular a través del banco, ¿no? Porque es el medio de pago más seguro. Después está la recepción, recibir la mercancía, ¿no? Es también una obligación del comprador, ¿no? Y examinar la mercancía y comunicar al vendedor si hay falta de conformidad, ¿no? Entonces tiene que examinar la mercancía. Bueno, ¿cómo acuerdan las partes el contrato de compraventa, ¿no? Las partes contratantes, en este caso, vendedor y comprador, acuerdan la compraventa internacional de mercancías fijando los términos en un documento privado que puede ser una orden de pedido, ¿no? Que sería menos complejo, ¿no? Si tiene que ser por escrito esto, ¿no? Una factura pro forma también es menos complejo, o un contrato, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de un contrato, pues tiene que haber una preparación del contrato, la negociación que ya hemos visto anteriormente, la redacción cuidadosa, que todo esto es más complejo cuando se hace un contrato, ¿no? Pero si es una orden de pedido, una factura pro forma, es menos complejo, ¿no? Y para modificar cualquier condición pactada, es necesaria la conformidad de las partes contratantes, ¿no? Bueno, habíamos dicho que un contrato se puede concretar mediante una factura pro forma, ¿no? Entonces, se estila también mucho utilizar una factura pro forma que es usada en la oferta comercial, ¿no? Y en esta factura pro forma se tienen que detallar las condiciones de la venta con información precisa para el comprador, ¿no? También la factura pro forma, que no es la factura comercial, les voy a mostrar un modelo de factura pro forma, se obtiene para obtener licencia de importación, ¿no? Para autorizar pagos en divisas. También es una justificante de pagos a cuenta si hacemos un adelanto, para aperturar créditos documentarios, que es el medio de pago más seguro con los bancos, o para el envío de muestras comerciales, ¿no? O sea, tiene varios usos la factura pro forma. Entonces, la factura pro forma está destinada al comprador y otras entidades que participan en la operativa del comercio exterior, por ejemplo, los bancos, los organismos administrativos, etcétera, ¿no?
Es importante que en el encabezamiento figure factura pro forma o en inglés pro forma invoice. ¿Por qué? Para distinguirla de la factura comercial, ¿no? Porque tienen diferente información y además distintos propósitos, ¿no? La factura pro forma es una propuesta en realidad, ¿no? Es una propuesta. Si aceptamos la factura pro forma, se estaría formando el contrato de compraventa. Entonces, ¿qué debe contener la factura pro forma? Tiene que contener la fecha, los nombres, direcciones comerciales del vendedor, del comprador, también la denominación precisa y la cantidad de mercancías, el precio unitario, el precio total de la mercancía y además la divisa, la moneda en cuál va a ser pagada, la forma y condiciones de pago, también los términos de entrega, el Incoterms, la referencia al pedido, el origen de la mercancía y el medio de transporte, y también la factura pro forma tiene que estar numerada, ¿no? Y también tendrían que aparecer la firma del vendedor, del comprador, ¿no? Que establece un compromiso y adquiere carácter de contrato de compraventa. Pero a veces con los asiáticos, a veces funcionan con sellos, ¿no? O sea, son los sellos los que valen, ¿no? Eh, no sé si ustedes saben que, por ejemplo, los japoneses no firman, ¿no? Ellos tienen sellos y lo único que hacen es sellar, ¿no? Aquí nosotros estilamos firmar los contratos, pero en Japón se estila sellar, ¿no? Entonces puede haber también sellos, ¿no? Bueno, esto vamos a ver con mayor detalle porque creo que va a parecer muy pequeño. A ver, encuentro la factura pro forma. Ya. Aquí tenemos una factura pro forma, ¿no? Y como dice el título, dice pro forma invoice, ¿no? Entonces, de esa forma, como tiene el título, la distinguimos de la factura comercial que habíamos visto anteriormente. Porque la anterior era, obviamente decía commercial invoice, ¿no? Y esta dice pro forma invoice, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos quién va a ser el comprador, es Silver y Dragon, la empresa boliviana, empresa de aceros, cada uno con su dirección. Después están los commodities, o sea, las mercancías, ¿no? Y son dos mercancías, ¿no? Uno es alambre de acero de 7 milímetros, el otro es alambre de acero de 3 milímetros, ¿no? Y entonces está ahí estipulado la cantidad, no sé si logran, voy a ver si logro ampliar un poco para que logren mirar eso. ¿Ahí se ve? ¿Sí o no? ¿Confirman? Y Ya. Bueno, ahí está, hay dos ítems. El ítem uno es alambre de acero de 7 milímetros, ¿no? De baja relajación, dice, de acuerdo a la norma ASTM A421, que es una norma americana, ¿no? Y ahí está, datos técnicos, ¿no? Eh, ¿Qué se llama? Y los rollos, dice, de 1 tonelada más o menos cada rollo. Bueno, ustedes que son ingenieros, ¿qué unidad es MPa? 1670 MPa, dice. Debe ser tensión, ¿no? De tensión, de rotura, algo así, ¿no? La cantidad son 150 toneladas métricas y con una holgura de más o menos 5%, ¿no? O sea, podría ser 155 toneladas, igual lo recibimos porque cumple el contrato, o 145 toneladas, igual recibimos, ¿no? Y aquí tenemos dos Incoterms. A continuación de esta clase de compraventa internacional, vamos a llevar los Incoterms. Dice FOB Tianjin, o sea, puesto digamos, free on board, o libre a bordo en la China, ¿no? 795 va a costar. Y pues, como son 150, serían $119,250, ¿no? Si es CIF Arica, entregado en Arica, en condiciones CIF Incoterm, serían 875 y ahí serían 131,250. Y así, los mismos datos, digamos, pero con otros precios para el alambre de acero de 3 milímetros, ¿no? ¿Y cuándo va a ser la entrega? Pues en julio, dice, ¿no? A 30 días de recibido la apertura de la carta de crédito. ¿Y cuál va a ser el medio de pago? Pues va a ser carta de crédito a la vista, ¿no? Ese es un medio de pago internacional. Los datos del beneficiario, ahí pues está la información, el nombre, la dirección, después el código SWIFT, ¿no ve? Y la cuenta. Y entonces ahí viene el sello, ¿no? Y dice seller, vendedor y comprador. Entonces ahí está el sello que reemplaza la firma y con eso ya tenemos la factura pro forma, ¿no? Entonces vamos a cerrar esto. Aquí tenemos otra factura pro forma, ¿no? Esto, bueno, va a ser más entendible porque es una empresa española, ¿no? Entonces ahí que tenemos, por ejemplo, dice alambre identado, pretensado, norma UNE o equivalente de baja relajación, ese era el término en inglés, de 7 milímetros son 75 toneladas, un valor aproximado de 71,250, ¿no? Porque siempre hay una holgura de más o menos 5%, que es de la tolerancia que estoy mostrando ahí abajo, por eso dice más o menos, monto aproximado.
La validez, dice, es válido hasta el 30 de junio. La fecha de embarque, la última fecha de embarque, el 30 de junio. Puerto de embarque, cualquier puerto español. Transbordos permitidos, acuérdense de eso que habíamos visto en las aperturas de los créditos documentario. Entregas parciales no se permiten. Presentación, es embalaje de rollos adecuado al tipo de transporte. Peso neto de los rollos, entre 800 y 1500 kilos cada rollo. En caso necesario, completaremos la carga con un máximo de un rollo de menor peso, dice, ¿no? Forma de paga, carta de crédito confirmada, irrevocable, pagadera a 90 días. Tolerancia más menos 5, ¿no ve? Y aquí sí aparece la firma, porque pues ahí son europeos y firman, ¿me entienden? Entonces ahí está otra factura pro forma, pero en este caso es español, ¿no? Dependiendo del país con que trabajemos, pues vamos a tener distintas facturas pro formas, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Nos van a mandar la factura pro forma por correo electrónico. La factura pro forma, cierra esto. Con la factura pro forma nosotros podemos gestionar, por ejemplo, la importación, las autorizaciones previas, hay que pedir autorización previa. Algunos productos necesitan autorizaciones previas en Bolivia, por ejemplo, zapatos y otras cosas, ¿no? En distintos organismos, dependiendo de la naturaleza de la mercancía, ¿no? De la factura que hemos visto en la primera, ¿no? Bueno, ¿cuál es el derecho aplicable al contrato, no? Bueno, las normas del contrato tienen preferencia las normas del contrato celebrado entre las partes, o sea, las cláusulas, ¿no? Es ley entre partes, como incluso suelen aquí decir los abogados para los contratos no nacionales, también dicen las cláusulas de contrato son ley entre partes, ¿no? Pero a nivel internacional no tenemos un código de comercio, como acá, a la cual se tiene que someter el contrato, ¿no? Después puede ser también el derecho aplicable, el derecho elegido por las partes, ¿no? En cuestiones no previstas en el contrato de compra-venta podrían aplicar el derecho elegido por las partes. ¿Cuál sería ese derecho? Pues no, puede ser la legislación del vendedor, legislación nacional me refiero, la legislación nacional del comprador, ¿no ve? Ellos eligen qué juzgado va a dirimir las controversias y además la legislación que se va a aplicar. Pero si es que acuerdan eso, ¿no? Yo no recomendaría que se aplique ningún derecho nacional, ¿no? Que solamente quede el contrato nada más como ley entre partes, ¿no? Después hay un modelo de la Cámara de Comercio Internacional de compraventa, ¿no? Si, ¿qué dice este modelo? Si las partes no eligieron, dice, una legislación, entonces se presume la elección del Convenio de Viena de 1980 en lo que no esté regulado en el contrato de compraventa, ¿no? Y aquí esta Convención de Viena de 1980 sobre la compraventa internacional dice que si no se ha mencionado quién es qué derecho va a aplicar, pues aplica el derecho del país del establecimiento del vendedor, ¿no? Bueno, nosotros en Bolivia no hemos firmado este convenio, no es parte de nosotros, ¿no? El convenio de Viena de 1980. Incluso vamos a ver más adelante que no es ni la mitad del mundo ha firmado este convenio, ¿no? Entonces, si hay una ausencia de elección, dice la Convención de las Naciones Unidas de 1980 sobre la compraventa internacional, en defecto de su aplicación, el derecho que remitan las normas del derecho internacional privado. Entonces, ahí nos van a mandar a los juzgados y van a determinar qué dice el derecho internacional privado, que ya, bueno, todo lo complica directamente, ¿no? Es mejor poner nomás qué se va a aplicar, ¿no? Si no, las normas de resolución de conflictos, especialmente en la vía jurisdiccional, se va a hacer una complicación que, bueno, a los de comercio internacional no nos gustan esas cosas, ¿no? Meterse con legislación nacional, por eso yo no recomendaría, digamos, ¿no? Habría que fijar algo, que es una ley entre partes y no se va a aplicar ningún derecho nacional, eso yo suelo poner así, en los contratos cuando se puede, pero a veces una de las partes tiene fuerza comercial, ¿no? Impone a la otra, ¿no? Y pues la otra tiene que aceptar. Bueno, aquí vamos a leer esto. Esto ha sido en un contrato entre una empresa brasileña que les contaba el caso y una de colombiana que a mí me tocó revisar el contrato y arreglarlo, ¿no? Por parte del empresario colombiano. Y pusimos esta cláusula, ¿no? 23ª, dice resolución de controversias y determinación de la ley aplicable. En caso de discrepancia en torno a la validez, ejecución, interpretación de este contrato, serán competentes el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, ¿no? O sea, no hay la legislación brasileña, bajo los reglamentos de dicha institución y en idioma español, operándose en primera instancia la conciliación internacional, y si esta fallara, en segunda instancia recurrirá al arbitraje internacional con un árbitro, ¿no? Porque los árbitros siempre tienen que ser impares, y puede ser un árbitro, tres árbitros, ¿no? Para que siempre fallen. Ahora, ¿por qué un árbitro?
porque los árbitros, como ha dicho nuestra compañera ahí que se ha acordado, son especialistas en comercio internacional, pero hay que pagar pues el arbitraje, entonces cuanto más árbitros haya, es más caro el arbitraje y hay que pagarlo en equidad, ¿no? Dice, en este caso, el árbitro va a fallar en equidad, justa razón, porque no se van a aplicar ni la legislación de los colombianos ni la brasileña, ¿no? Y los costos de estos procesos serán cubiertos por las partes al 50% cada uno, ¿no? Y al ser un contrato de naturaleza internacional, dice ahí, no se aplicarán las legislaciones nacionales brasileñas ni colombianas, y el texto de presente contrato será ley entre partes. Aquí, por ejemplo, están eligiendo las partes que no se va a aplicar ni la legislación del vendedor nacional, me refiero, ni la legislación del comprador, sino que solamente se va a interpretar el contrato por un árbitro en un proceso arbitral celebrado en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, ¿no? Entonces, así se puede establecer, porque tenemos lo que se llama la voluntad de las partes. Entonces, las partes acuerdan, y eso es la ley entre partes. Las partes podrían decir, como pusieron los brasileños, ¿no? Dijeron en Brasil, con legislación brasileña, ¿no? A ver si lo encuentro, les voy a mostrar un rato. Bueno, aquí tenemos la cláusula 28ª, ¿no? Originalmente, pues el contrato está en portugués, ¿no ve? Y empieza cláusula, la que está en oscuro, negrilla, ¿no ve? Dice, el presente o presente instrumento obligará a las partes, ¿no ve? Entonces aquí, cuando hacemos la traducción, dice cláusula 28ª, dice. Esto está en rojo, ¿no ve? Este instrumento no solo obliga a las partes, sino también a los herederos, sucesores, ¿no? A sucederos y cada una de las controversias que surjan de este instrumento o que le conciernan serán resueltas definitivamente aplicando las normas, y aquí le han puesto brasileñas, ¿no? A ver, no sé si logro aquí. Aplicando las normas brasileñas. ¿No? Aquí lo vamos a poner. Ahí está, ¿no? Entonces, los brasileños, ¿qué querían? Que se apliquen las normas brasileñas. Especialmente en materia de distribución comercial, por reglas del derecho mercantil y derecho civil, ¿no? Y principios generales del derecho brasileño. Entonces iba a aplicar la legislación brasileña. Eso era lo que querían los brasileños. Siendo el juzgado, dice, ¿no? En el borrador del distrito tantos de Brasil. O sea, iba a ser en un juzgado de Brasil, con renuncia expresa de cualquier otro, dice, por privilegio que sea acordado en la contratación de las partes especiales, especialmente los términos de esta cláusula. Entonces, ¿qué habían propuesto los brasileños en la primera versión del contrato? ¿No? Porque hubieron varias, era ida y vuelta, ¿no? Así. Entonces, aplicación de la ley brasileña, aplicación del derecho brasileño y que sea mediante un juzgado en el distrito de Brasil, en un distrito de Brasil, ¿no? Que tenían que ponerlo donde iba a ser, ¿no? Entiendo que iba a ser Sao Paulo porque ahí estaba la empresa que vendía la ropa de bebé, ¿no? Entonces ahí vemos este contrato en portugués, la primera versión, pero al final ya la cláusula traducida es como le he mostrado, ¿no? O sea, al final se determinó que no iba a ser ninguna cláusula brasileña, ni derecho brasileño, ni juzgado brasileño, ¿no? Como les he recomendado, siempre mejor arbitraje, ¿no? Porque es un medio para resolver las controversias mucho más especializado, ¿no? Entonces, ¿por qué logramos insertar esto? Porque los abogados brasileños, bueno, el abogado que estaba al otro lado, ¿qué sucedía? No sabía de comercio internacional, pues, ¿no? Y ahí, ¿cómo pasó, no? Lo que les conté, que habían puesto en el contrato, y les puedo mostrar, que utilizaban un Incoterm, ¿me entiendes? Un Incoterm para una carga que era aérea, porque la ropa de bebés se iba a despachar del aeropuerto de Guarulhos, en Brasil, hasta el aeropuerto de Bogotá. Entonces no se puede utilizar un Incoterm que es marítimo, como lo vamos a ver más adelante cuando llevemos Incoterm, para una carga aérea. Pues entonces ahí fue el primer indicio de que estos abogados no estaban especializados en comercio internacional, ¿no? Igual que aquí, ¿no? Em, yo, por ejemplo, para la maestría de comercio exterior y aduanas de la OMSA, he buscado y no hay quien enseñe esta materia, ¿no? Y bueno, aquí también han buscado y no han encontrado, por eso estoy volviendo a enseñar un módulo, ¿no? Porque entiendo que no repetimos docentes, ¿no? En nuestra maestría. Bueno, entonces eso les aconsejo eso, si ven un contrato, cuando vean legislación del otro país, paren las orejas, ¿no? Mejor es un arbitraje en caso de conflictos, ¿no? ¿Queda claro eso? Sí, chef. Ya. Seguimos. Bueno, les había dicho que hay una convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercancías que es del año 1980. Y en esta son 89 países que han ratificado la convención, ¿no? Y si se fijan ahí, pues Bolivia no está pintado, ¿no? O sea, eh,
Bolivia no es parte de esta Convención de las Naciones Unidas, ¿no? Sobre la compraventa internacional de mercancías de 1980. El otro día preguntamos cuántos países hay en el mundo y ahí salió pues alguien que buscó en Google de nuestros compañeros 195. Entonces quiere decir que menos de la mitad de los países del mundo han ratificado esta convención, ¿no? Yo les he explicado que era la ratificación. ¿Alguien se acuerda que era la ratificación de un convenio internacional? ¿Alguien se acuerda? No. Decíamos, y eso en nuestra clase, ¿no? Que hemos llevado, ¿no? Que había un acto técnico y un acto jurídico, ¿no? El acto técnico era la firma del convenio por parte del presidente del país o del ministro de Relaciones o de una persona apoderada por el país para firmar el convenio, ¿no? Pero luego de firmar el convenio, venía una segunda etapa, era que el convenio tenía que ser ratificado por el poder legislativo, ¿no? De los países, ¿no? En este caso, para nosotros la asamblea, ¿no? Porque ya no se llama congreso, sino asamblea. Entonces, cuando ya se ratifica ese convenio, luego el presidente lo promulga y se publica en la Gaceta Oficial digamos, de nuestro caso de Bolivia, y ese convenio internacional es parte del ordenamiento jurídico de Bolivia, está por debajo de la Constitución y por encima de las leyes nacionales, pero tiene rango de ley, ¿no? Entonces ahí Bolivia no ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercancías del año 1980. Por ahí he visto una tesis de la Universidad Católica donde recomienda, digamos, que Bolivia ratifique esta convención, pero yo la verdad, en cuestiones de comercio internacional, más bien digo que, y como lo dije también en transporte, ¿no? Cuando vimos las reglas del transporte marítimo, si se acuerdan, habían 4 reglas, coexistían 4 reglas, era complicado ver cuál se aplicaba, ¿no? Unos países tenían otras, así. Entonces es mejor que, especialmente en esta área que son contratos internacionales que se celebran entre privados, mejor si no metemos a los estados porque se complican las cosas, por eso no recomiendo que utilicen una legislación nacional, ¿me entienden? Sino un centro de arbitraje, ¿no? Cuanto menos participe el Estado, mejor, ¿no? Por eso he dicho, la primera parte de nuestro módulo era pues el comercio internacional regulado desde los países, ¿no? Y ahí veríamos el GATT, la Organización Mundial del Comercio, y lo que hemos visto en las anteriores clases. Ahora estamos en la contratación internacional y aquí es del ámbito privado internacional, ¿no? Entonces, aunque las empresas públicas hagan comercio internacional, pues va a estar regido por contratos internacionales prácticamente con reglas del sector privado internacional, ¿no? Eso sería, aunque pueden ir también, como hemos visto, si posiblemente si hubiera contratado un abogado que sea colombiano, el abogado hubiera aceptado que sea brasileño, es decir, que sea la legislación brasileña, ¿no? Y no que vaya a un centro de arbitraje, ¿no? Entonces, pero los que entienden de comercio internacional, a ustedes ahora ya entienden de comercio internacional con este módulo, pues no se van a meter a un juzgado de un país, siempre van a buscar que sea un arbitraje, ¿no? Incluso ahora es virtual, ¿no? Bueno, entonces hay esta convención, pero no están todos los países, ¿no? Hay unos que están y otros que no están. ¿Igual hacen comercio internacional? Sí, igual hacen comercio internacional, ¿no? Bueno, los documentos, ahí nos hemos adelantado a los documentos, ¿ve? Está la factura comercial que ya hemos visto, el packing list, el conocimiento de embarque marítimo, la guía aérea, el CRT para el transporte terrestre, la carta de aporte para transporte incluso por ferrocarril, el seguro de transporte de mercancía y otros documentos como ser certificado de origen, certificados de calidad, pues hay varios certificados y otros documentos relacionados con la mercancía, ¿no? Bueno, si bien el contrato de compraventa internacional, como hemos dicho, es la razón de ser del comercio internacional, el que se celebre o que se acuerde este contrato de compraventa internacional genera otros contratos que son accesorios o contratos que son derivados, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos en esta imagen como centro el contrato de compraventa internacional, pero hay contratos accesorios, ¿no? Que no existen por sí solos, porque no existirían si no hubiera un contrato de compraventa internacional. El que los genera es justamente la compraventa internacional. Y uno de los contratos accesorios es, por ejemplo, el contrato de medios de pago internacional, ¿no? O sea, entonces, si yo tengo que pagar el valor de la mercancía, se va a generar un contrato de pago internacional, ya sea que sea una transferencia internacional, una cobranza simple o documentaria, que la tengo que hacer con un barco,
o un crédito documentario que también se llama carta de crédito, entonces tengo que firmar contratos con los bancos para hacer estos pagos, ¿me entiendes? Entonces, si bien la madre de toda esta operación es el contrato de compra-venta, pero va a haber un contrato de algún medio de pago internacional, ¿no? Y también hay contratos de garantías bancarias, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos se prestan garantías bancarias a primer requerimiento para el cumplimiento del contrato, ¿no? Especialmente, no lo van a ver, por ejemplo, digamos, al comprar una mercancía que viene en contenedor, eso, ¿no? Pero sí, imagínense, parte del comercio internacional también es una fábrica, ¿no? Montar una fábrica como la que han montado de azúcar, la fábrica de Uria que se compró a Samsung, entonces vienen varias garantías bancarias, lo que se estila a veces en el sector público, ¿no? Garantía de adelanto, de buena ejecución de obra, no sé si han escuchado ese tipo de garantías, también puede generar un contrato de compraventa cuando, pues, que se llama la fábrica cuesta millones de dólares. Por ejemplo, la fábrica de azúcar ha costado como 350 millones de dólares, ¿no? La fábrica de Uria, de yacimientos que la implementó la Samsung de Corea del Sur, esa costó casi 1.100 millones de dólares. Imagínense, para esos montos tan grandes, ante un incumplimiento del contrato, pues ahí se tienen las boletas de garantía, ¿no? Eh, y esas boletas de garantías se ejecutan cuando hay un incumplimiento del contrato. Por ejemplo, no sé si han escuchado de la Jindal, es una empresa del área de acería de hierro, ¿no? Entonces la Jindal ganó la licitación del Mutum, pero llegó a incumplir el contrato, ¿no? Entonces ahí le ejecutaron sus boletas de garantía, ¿no? Entonces para eso se necesitan las boletas de garantía, ¿no? Después hay contratos derivados, eso sí, son más autónomos, el contrato de seguro de transporte y el contrato de transporte internacional, ¿no? Entonces, pero el que genera estos contratos es la compraventa internacional, incluso puede generar otros contratos, ¿no? Por ejemplo, si hay se tiene que emitir un documento de inspección previa en origen, ¿no? Entonces va a tener que contratar una empresa como Inspectorate, SGS, ¿no? Esas empresas internacionales que dan fe, digamos, de haber inspeccionado la mercancía, que está conforme de acuerdo a lo que se ha establecido en el contrato de compraventa internacional, ¿no? Entonces, hay varios contratos que surgen a raíz, o el contrato de compraventa internacional genera otros contratos que son accesorios y derivados, ¿no? Para poder cumplir, digamos, con el contrato de compraventa, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a ver un modelo de contrato de compraventa de la Cámara de Comercio Internacional. Y bueno, en este caso vamos a ver, ¿dónde está? Había una versión un poco más antigüita, ¿no? Que era más fácil de revisar, ¿no? Creo que les voy a mostrar eso en primera instancia y después tal vez la otra. A ver, vamos a ver. Encontraré primero. Bueno, todavía no les tengo que mostrar, sino les vamos a un poco analizar lo que tiene este modelo de contrato de la Cámara de Comercio Internacional. Tiene dos partes, ¿no? La primera son las condiciones específicas y la segunda parte son las condiciones generales, ¿no? Bueno, en las condiciones específicas permiten utilizar el modelo directamente llenando los espacios en blanco. Las condiciones generales ya tienen un clausulado estándar, ¿no? De términos legales y sirve como una herramienta para la redacción o negociación del contrato. Y las condiciones generales pueden utilizarse junto con las condiciones específicas o de forma independiente, ¿no? Porque son condiciones generales, o sea, pueden cambiar, digamos, el sentido, ¿no? Eh, ¿Cuáles serían las condiciones específicas de un contrato de compraventa, ¿no? Dice datos del vendedor y el comprador, ¿no? Los bienes vendidos, el precio del contrato, las condiciones de entrega, ahí están los 5 ¿no? La fecha de entrega, inspección de los bienes, la reserva de dominio y las condiciones de pago. Estas serían las condiciones específicas. También están los documentos, ahí nos referimos a la factura comercial, el packing list, certificado de origen, documento de transporte, ¿no? Lo que hemos hablado, la fecha de cancelación, si hay una cancelación, y si hay responsabilidad por demora, pues cómo se va otorgar, van a ser las penalidades por demora, y también la limitación de la responsabilidad por demora y el lugar de inspección a la llegada, ¿no? Los plazos para las notificaciones de no conformidad, pues, ¿no? 30 días de recibir la mercancía puede ser un plazo, por ejemplo. Yo siempre pedí eso de 30 días, porque eso permitía, digamos, traer del puerto al almacén, y a veces hay vicios ocultos, ¿no? Entonces uno no se da cuenta que la mercancía está dañada, pero a medida que va abriendo las cajas, lo que corresponda, y vemos que había una mercancía dañada, y pues si tenemos 30 días en el almacén hasta 30 días de la llegada del almacén del comprador, entonces hay chance para reclamar, ¿no? Después está la limitación de responsabilidad por no conformidad, ¿no? Y la ley aplicable, aquí ya lo hemos visto, sugerimos que no se aplique ninguna ley,
que la ley del contrato sea entre partes, que sea en la resolución de los conflictos, que no sea un juzgado, sino que sea el centro de arbitraje y otros más, ¿no? En el A7. Estas son las partes, digamos, específicas del contrato, ¿no? Que ahora vamos a revisar, ¿no? Vamos a revisar. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Alguna consulta? ¿Alguien levantó la mano? No llegué a ver bien. Sí, Inge, mi persona, buenas A noches. ver. Era un punto que mencionó hace rato y me estaba dando vueltas en la cabeza sobre el tema del arbitraje, que Ujú. mencionó que esta etapa se paga a estas personas especializadas, Sí, pero ¿cuál es el valor que asume cada parte? Porque en una discusión, una de las partes siempre va a estar más interesada en demostrar que tiene la razón, ¿no? ¿Cómo se hace, cómo se resuelve el tema de costo en esa etapa? aquí está, ¿no? En esta cláusula que pusimos para los brasileños colombianos, lea por favor, la última línea antes del segundo párrafo. ¿Qué Los dice? costos de estos procesos serán cubiertos por las partes al 50% cada uno. Sí. Sí, justamente, pero eso es regla, No, Inge. por eso, se establece en el contrato, pero lo más equitativo es que sea al 50%. ¿Por qué? Porque los árbitros tienen que ser impares, ¿me entiende? No pueden ser árbitros pares, o sea, no puede haber dos árbitros y uno falla a favor de uno y otro falla a otro, no se ha resuelto el Mm, arbitraje, mm. ¿no ve? Pero también el Ah, ok. arbitraje no es barato, entonces es mejor que aquí han acordado que sea el 50%, ¿me entiende? O sea, Ok, ese sí, sí. proceso de arbitraje va a costar, no sé, pues por decirle un monto y cada uno paga el 50%. Ok, Inge, gracias. Por eso es mucho, en los contratos internacionales, lo que quiero que entiendan es que vale mucho lo que las partes acuerden, ¿no? Por ejemplo, aquí que dice, a ver, eh, lea de la primera parte, por favor. En El caso de párrafo. discrepancia en torno a la validez, ejecución o interpretación de este contrato, serán competente el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, Colombia, bajo los Ujú. reglamentos de dicha institución en idioma español, Sí, operándose en primera instancia la conciliación internacional. Si ésta fallara, en segunda instancia se recurrirá al arbitraje. Ujú, ¿no? ujú. Entonces, con un árbitro. Y ahora dice, al final dice, en el segundo párrafo, por la naturaleza internacional, no se aplicarán legislaciones nacionales ni brasileñas ni colombianas, ¿no? O sea, les he mostrado que los brasileños querían que se aplique el derecho brasileño, las leyes brasileñas y además en un juzgado de Brasil, ¿no? Y eso para el colombiano era pues todo un problema, ¿no? Él tenía que contratar, imagínese, un abogado en Brasil, ¿cuánto costaría eso, no? Y además en idioma brasileño todo se iba a hacer. O sea, todo era muy favorable a la empresa brasileña. Y por eso Ah, en el ok. borrador, el primer borrador del contrato, la empresa brasileña puso así, ¿no? En esas condiciones que hemos leído, ¿no? En portugués. Porque el contrato está en portugués aquí, lo estoy poniendo en español, pero el contrato se ha firmado en portugués, ¿no? Pero con una traducción, o sea, en dos idiomas. Pero también aquí, antes de irnos al recreo, cuando se haga eso, tienen que decir qué legislación prevalece, ¿no? Si no, qué redacción prevalece, porque a veces hay una mala traducción, y entonces hay que decir, prevalece digamos, en este caso podría ser las cláusulas en español sobre las de portugués, ¿me entiende? Así, podría establecerse, porque puede haber una mala traducción, y entonces, ¿cuál vamos a aplicar? ¿Lo que dice en portugués o lo que dice en español, ¿me entiende? Pero lo bueno es que nosotros podemos, cuando hacemos el contrato, definir las reglas del juego, ¿me entiende? No es, por ejemplo, para que me entiendan, pues un ejemplo simple, ¿no? O sea, ¿ustedes saben jugar tenis? Yo creo que no, ¿me entienden? Entonces, ¿qué pasa? Primero tienen que interesarse con las reglas, ¿no ve? Entonces, el tenis tiene sus reglas. Eso, digamos, en el comercio nacional, esas reglas están establecidas por el Código de Comercio. Entonces, ¿qué hago? Pues tengo que someterme al Código de Comercio. Entonces, como si voy a jugar tenis, tengo que jugar con las reglas del tenis. Pero aquí, ¿qué sucede? En el comercio internacional es como si fuera un deporte donde nosotros podemos crear las reglas del juego, ¿me entiende? No existen unas reglas del juego. Nosotros podemos crearlas, ¿no? Y eso es el contrato. El contrato se vuelve las reglas del juego. Pero ¿quién define cómo va a ser el contrato? Las partes, el comprador y el vendedor internacional, ¿no? Le agradezco la pregunta porque creo que me permite aclarar las dudas, ¿no? No Sí, sé Inge, si he mucho logrado más claro. responder, no he logrado, si he Mucho logrado, más claro. Mucho. ¿sí? Bueno, Gracias, Inge. ya, vamos a hacer un descanso de 10 minutos, estamos a 21:05, ¿ya? Bueno, acá les voy a mostrar un modelo de la Cámara de Comercio Internacional de Compraventa, pero este es un poco más antiguo, ¿no? Ya no se utiliza pero aquí, para fines didácticos, se puede ver mucho mejor podríamos decir, eh, lo que contiene, ¿no? A ver. Por ejemplo, acá dice,
aquí, por ejemplo, ¿qué tenemos? Acá está el vendedor, ¿no? Este es el vendedor y este es el comprador, ¿no? Entonces aquí que dice, aparece el nombre, la dirección y los contactos, lo mismo para el comprador, ¿no? Aquí vienen las firmas de ambos y el lugar, digamos, de emisión de la firma y la fecha, ¿no? Que pueden ser fechas diferentes, ¿no? Entonces eso, igual acá para el comprador, la firma y la fecha, digamos, ¿no? Entonces, no, esto ya poco se diferencia de los contratos nacionales porque siempre ponen un solo lugar y una fecha, ¿no? Que el contrato se celebre entre una empresa, La Paz de Santa Cruz, se fecha en Santa Cruz, ¿no? Y dice Santa Cruz, no cambia aquí, cada parte puede poner su propia fecha y su lugar, ¿no? De firma. Vamos a seguir. Luego está una descripción de las mercancías, ¿no? O sea, dice aquí, mercancías vendidas. Mercancías vendidas y aquí tendría que venir una descripción de la mercancía, ¿no? Después, aquí viene en el A2 el precio, ¿no? Del contrato. Aquí viene la moneda, el currency es la moneda, el monto en números y el monto en letras, ¿no? Luego dice, A3 es delivery terms, los Incoterms, ¿no? Puede ser FOB, SIP, TPA, son los Incoterms. Vamos a ver eso después que terminemos este contrato. Luego, si va a haber una inspección de las mercancías, ¿no? A cargo del comprador, establecido en el artículo 3, ¿no? Antes del embarque, el lugar de inspección, otro. El A7 incluye las condiciones de pago, ¿no? Las condiciones de pago puede ser, por ejemplo, un crédito documentario irrevocable, ¿no? Que sea confirmado, aquí, ese es el tipo confirmado, es decir, que hay dos garantías de pago de dos bancos, uno del país, el que está en el país del comprador y otro en el país del vendedor, y también puede ser mediante, en este caso, transferencia electrónica, ¿no? Transferencia, aquí tiene que poner el nombre del beneficiario, el SWIFT, el banco, ¿no? Entonces, luego está la resolución de disputas, mírense, aquí está la resolución de disputas, está en el 14 y hay dos opciones, podemos marcar arbitraje, ¿no? O podemos marcar en juicio, ¿no? En cortes ordinarias, ¿no? Entonces, ¿dónde puede ser? En un centro de arbitraje de la Cámara de Comercio, de la Cámara de Bogotá, como hemos puesto, el lugar y pues y aquí en este caso si optamos por los juzgados nacional, pues ¿dónde? ¿En qué corte? Y así, ¿no? Y luego viene en la descripción de la mercancía, ¿no? Entonces, este es un modelo un poco ya antiguo, ¿no? Porque es del 2020, pero para una explicación didáctica es mejor, ¿me entiendes? Pero ahora el nuevo modelo, ¿dónde está? Perdí mi modelo. Ah, sí. Este es un modelo nuevo de la compraventa internacional para manufacturas, dice, ¿no? Que van a ser revendidas. Entonces ahí está la A, las condiciones, ¿no? Lo mismo que les he mostrado, el vendedor, el comprador, después la firma, la fecha, las mercancías vendidas en el A1, en el A2 el precio, la moneda, en el A3 las condiciones de los Incoterms, la 4 el plazo de entrega, en la 5 la inspección de las mercancías y así, ¿no? Entonces aquí están las condiciones de pago en el A7,
En el A8 los documentos, ahí está el documento de transporte, el certificado de origen, la factura comercial, el packing list, el certificado de seguro y cualquier otro documento que pidamos, ¿no? La fecha de cancelación, si hay responsabilidades por la demora, el límite de la responsabilidad cuando haya falta de conformidad, ¿no? Hay varias cláusulas, las fechas de lo que habíamos visto y había traducido para ustedes, ¿no? Entonces la resolución de disputas, igual sea el arbitraje, los juzgados y otros. Entonces la parte B ya vienen las condiciones generales, ¿no? Entonces todo esto está en inglés, obviamente, ¿no? Entonces, esto que tenemos acá, una tarea que vamos a hacer es, van a ustedes llenar esto con, obviamente, datos inventados, ¿no? Pero lo que yo quiero es que tengan esa experiencia, ¿no? De poder hacer el llenado de este contrato, ¿no? Bueno, ahora se puede ayudar en la traducción, obviamente, pero la idea es que puedan llenar de contrato porque tengan la experiencia de qué les está pidiendo, ¿no? Bueno, en la parte A, porque la parte A es la que se puede llenar. La parte B ya es el clausulado, ¿no? Y ahí, por ejemplo, es general, después características de las mercancías, inscripción de las mercancías, el precio, ya son las cláusulas que van detallando pues, cada cláusula del contrato, ¿no? Y eso ya está preimpreso, ¿no? Lo que podemos llenar es el A. Entonces, una de las tareas que vamos a poner va a ser eso, llenar ese contrato. Entonces, ahí tienen que ustedes generar su propia información. Pueden inventar los datos, ¿no? ¿Ya? La cosa es que vean qué cosas tenían que considerar en el contrato, ¿no? Obviamente, la versión más antigua está, visualmente está más entendible, ¿no? que esta versión. Pero bueno, se va a modernizar, ¿no? Ahora, tenemos las condiciones generales. La que veíamos antes eran las condiciones específicas, ¿no? Que había que llenar. En las condiciones generales, pues ya está clausulado, pero está en inglés, ¿no? Este es como un formulario, pero ya está especificado las cláusulas. Lo mismo que habíamos visto, por ejemplo, cuando veíamos el conocimiento de embarque marítimo, han hecho un ejercicio de llenado, ¿no? De la parte delantera, ¿no? Y había que llenar. En cambio, la parte trasera, que estaba en hecha muy menuda, en inglés, ¿no? Eso lo hemos leído, ¿no? Para un control de lectura, de lo que me acuerdo, ¿no? En este caso, las generalidades, pues los artículos son generalidades, ¿no? Una parte general, características de la mercancía, inspección de la mercancía desde el envío, el precio, las condiciones de pago, intereses en caso de demora en el pago, reserva de dominio, es la propiedad, digamos, ¿no? Si se transmite o no transmite propiedad. El artículo 8 es el plazo de entrega contractual, el 9 los documentos, el artículo 10 retraso en la entrega, falta de entrega, sus posibles soluciones. El artículo 11 son inconformidades con la mercancía, ¿no? Que no ha llegado como debería haber sido, como lo hemos pedido. El 12 la cooperación entre las partes. El 13 es fuerza mayor, se debe a eventos catastróficos que no permiten, digamos, el cumplimiento del contrato, pero por fuerza mayor, ¿no? No es atribuible ni al comprador ni al vendedor. Y el artículo 14 son la resolución de controversias, ¿no? Entonces, esto es la traducción prácticamente del articulado, ¿no? De los títulos de los artículos de la parte B del contrato, ¿no? Pero bueno, este modelo también ayuda, aunque habíamos dicho en la clase pues que era mejor hacer un traje medida, pero aquí más bien en este modelo de la Cámara de Comercio Internacional nos ayuda a que más bien no nos olvidemos algo, ¿no? Es una guía prácticamente, ¿no? Porque por ahí digamos hacemos el contrato y no definimos el Incoterm. Podemos hacer el contrato y no decimos el medio de pago, ¿entiendes? Entonces ahí sí es un poco una guía para que no nos olvidemos, porque no están las partes más importantes, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo se resuelven los conflictos, ¿no? De la compraventa. Eh, Sabemos que la compraventa tiene sus particularidades, ¿no? Sus complicaciones también, se realiza entre empresas de diferentes países, hay también diferentes idiomas, diferentes estructuras socioeconómicas. La cultura comercial también es diferente, ¿no? Aquí las caseritas nos riñen si no compramos, ¿no? Y hurgamos sus mercancías, y nosotros nos pueden bajar todo el estante, y si no compramos no nos riñen, no nos dicen nada, ¿no? El sistema legal es diferente, y pues estas diferencias aumentan los riesgos del comercio internacional, ¿no? Entonces, las empresas deben gestionar el riesgo que, bueno, se desarrolla en tres fases. Por un lado está la información, ¿no? Antes de realizar la operación de comercio internacional, hay que informarte acerca del comprador y su país. Esto no es fácil conseguir, ¿no? Si bien hay páginas web, todos se hacen páginas web hoy en día, ¿no? Entonces es un poco más difícil conseguir la información de la contraparte. Después se habla de la negociación, de las garantías sobre el transporte, el impago, la aplicación contractual. La reclamación, en caso que tengamos reclamación, tiene tres momentos. Una reclamación amistosa que la llevan las partes.
una reclamación extrajudicial, ¿no? Antes del juicio o del arbitraje, y la judicial o arbitraje, ¿no? Tiene tres momentos. Cuando hablamos de la vistosa, pues las partes pueden tratar de resolver por sí mismas, pero no se llegan a entender, entonces a veces ponen un tercero, digamos, que les ayude, ¿no? Y si el tercero no les ayuda, que puede ser un representante de una cámara de comercio, etcétera, una persona con conocimiento de comercio internacional, entonces ni así llegan, porque este solamente ayuda, ¿no? Es como un consejero. Es cuando, no sé, pues en una pareja se pelean, digamos, y están casados y se quieren divorciar, ¿no ve? Entonces, ¿qué sucede? Pues hay hijos y siempre hay una tercera persona que a veces es un pariente, ¿no? O a veces es un amigo de la pareja que les ayuda, digamos, a conciliarse, ¿no? Entonces, pero no tiene, no, él no decide nada, ¿no? No decide nada, ¿no? Pero ya si va, digamos, a un proceso de divorcio, pues decide divorciarlo, ¿no? Entonces ahí ya es un juez, es una autoridad el que hace eso, ¿no? Entonces la extrajudicial puede ser un representante de una cámara y no, él no decide nada, pero ya en un proceso judicial o un proceso arbitral, el juez toma una decisión y las partes tienen que cumplir, ¿no? Tienen que cumplir. Entonces, los riesgos del contrato pueden surgir de cuatro vías, ¿no? Uno son las mercancías, ¿no? Vienen de la calidad del producto, también vienen del transporte, y ahí, ¿cómo lo podemos prevenir? Pues con un certificado de inspección, para verificar la calidad del producto. Sí, hay diferencias, sí, me han comentado los bancos que en algunos casos puedes enviar unas muestras comerciales y cuando ya les envían el producto definitivo, ¿no? La calidad del producto que han enviado es inferior al de las muestras comerciales, ¿no? Entonces no llegan a cumplir. Después también hay otro riesgo con el cobro o el pago, ¿no? Hay el crédito, el impago, ¿no? Los tipos de cambio también pueden variar y los remedios para, digamos, esto sería utilizar un medio de pago seguro como el crédito documentario, carta de crédito. Si hay un impago, pues podrían contratarse un seguro de riesgo de cambio, por ejemplo, si fluctúa mucho la moneda y si hay una, digamos, no quiere pagar, digamos, el importador, también en otros países hay un seguro que cubre la compraventa, impaga por el comprador, ¿no? Pero eso no lo tenemos aquí, ¿no? Pero lo tienen en España, pero aquí no tenemos ese seguro, ¿no? También hay riesgos de cuestiones jurídicas, legales contractuales, pues aquí lo que se quiere es fijar el contrato en el país del exportador, ¿no? Ahí se origina el pago, por ejemplo, de la mercancía, porque podemos también definir en el país del importador, ¿no? Pero es mejor que sea en el país del exportador, porque él es el que va a soltar la mercancía y va a embarcar, ¿no? Y ahí ha perdido el control y todavía no le han pagado, ¿no? Después hay previstos, como ser fuerza mayor, ¿no? Desastres naturales, ahora por ejemplo las guerras de Ucrania, Irán, ¿no? Han convulsionado, siempre perjudican el comercio, ¿no? Y ahí pueden contratar un seguro para los desastres naturales, pero generalmente para riesgos de guerra no hay cobertura de esos de seguros, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando hay incumplimiento del contrato, ¿no? El comprador, importador, está obligado al pago del precio, ¿no? En cambio, el vendedor, exportador, está obligado a entregar la mercancía, ¿no? Esas son las obligaciones principales del comprador y el vendedor, ¿no? Entonces, el comprador, ¿qué puede incumplir? Pues puede incumplir el pago, ¿no? Entonces, eso se llama impago comercial, ¿no? Esto, pues totalmente la responsabilidad de pagar en este caso, en impago comercial, es del comprador. Y puede darse que el comprador, teniendo el dinero, no desea pagar, ¿no? O su situación económica no le permite, pues, tiene una liquidez o está entrando en una insolvencia de pago, ¿no? Entonces, eso se debe completamente al importador, en este caso. Pero también puede haber un impago político o extraordinario, ¿no? Y eso ya no es culpa del comprador, sino que está relacionado con las autoridades del país del comprador, ¿no? Porque pues hay una provisión de transferencias, ¿no? De transferencias bancarias, o hay razones, por ejemplo, extraordinarias como guerra, revolución, catástrofes naturales, ¿no? O en nuestro caso, por ejemplo, un impago político extraordinario sería pues la falta de dólares, ¿no? No hay dólares para comprar y entonces no tenemos el dinero, digamos, incluso en el banco, ¿no? Pero no nos permite el banco sacar, porque digamos, lo máximo que puede sacar son $100 cada 2 semanas, $200 cada mes, así están las restricciones ahora, y no hay esa posibilidad, o sea, no es culpa del importador o del comerciante, sino es por la situación económica que atraviesa Bolivia, que no puede hacer los pagos porque no hay las divisas, ¿no? Entonces, eso iría como un impago político o extraordinario, ¿no? Y también el vendedor también puede incumplir total o parcialmente su obligación de entregar las mercancías objeto del contrato, ¿no? Y pues ahí tenemos un esquema de los incumplimientos, ¿no? El vendedor, ¿no? Entrega la mercancía fuera de plazo,
es un incumplimiento del contrato. El vendedor entrega parcialmente la mercancía, pero no todo, también es un incumplimiento del contrato. El comprador no paga el precio convenido, ¿no? Es un incumplimiento del contrato, o no recepciona las mercancías, no recepciona la mercancía. Entonces no quiere recibir la mercancía, no quiere hacerse cargo de la mercancía, ¿no? La puede abandonar. Y no es que no pasa esto, ¿no? Suele pasar, ¿no? A veces tengo alumnos que trabajan en empresas de logística y en otros casos también trabajan en agencias despachantes de aduanas. Justamente un alumno que trabaja en agencias despachantes de aduanas me dice, profesor, ¿cómo podemos arreglar? Me dice, hay un contenedor de uno de mis clientes y está en el puerto de Arica, ¿no? Y lo que pasa es que él no ha conseguido el dinero no ha conseguido el dinero para pagar la liberación, ¿no? Del contenedor. Ya ha pasado un buen tiempo y ahora ya se han hecho varios miles de dólares, ¿no? Entonces ya no ha logrado conseguir y entonces ahora ya ha entrado pues en mora, ¿no? ¿Sí? Entonces hay estos casos, ¿no? No se paga, no quiere, en este caso, tal vez no era que no quería recibir la mercancía, sino que no tiene el dinero para pagar la liberación, que no son montos grandes, ¿no? En realidad, ¿no? Por contenedor puede ser unos 100, $200, ¿no? Es más, pero no ha conseguido el dinero, pues no ha podido. Entonces ya está perdiendo el contenedor completo, ¿no? En el puerto, ¿no? Y no ha devuelto a la naviera, entonces no devolver a la naviera, creo que en estos años en clases, eleva, digamos, el tema de las demoras de contenedor. Entonces ya se vuelven de miles de dólares, ¿no? Porque ahí está el contenedor paralizado en el puerto con la mercancía, no se devuelve el contenedor vacío a la naviera y tampoco se recoge el contenedor del puerto, ¿no? Entonces es una situación difícil, ¿no? Complicada, ¿no? No recibe la mercancía, ¿no? En este caso por pago, en otros casos no quiere recurrir. Bueno, las vías de solución ante el incumplimiento, pues hay vías, diferentes vías, provisional, digamos, con anterior a las exportaciones, se puede contratar un seguro de crédito a la exportación, que era lo que les decía, ¿no? Que puedo contratar un seguro, y, digamos, con anterioridad a las exportaciones. ¿Por qué? Porque me han, me han, me han hecho una cotización para comprarme, me han acordado la compraventa internacional, entonces yo tengo que mandar el producto, empiezo a fabricar el producto, compro los insumos, ¿no? Y produzco el producto y cuando ya tengo el producto disponible para enviar, me cortan el contrato, ¿no? Me dicen que ya no van a comprar, pero yo ya he invertido en ese producto y todo, y no lo puedo, y nadie lo quiere comprar, ¿me entienden? O sea, porque he hecho exclusivamente para ese comprador. Entonces ahí surgen estos seguros de crédito, ¿no? Y ellos pagan en vez del comprador, ¿no? Pero eso no tenemos aquí en Colombia, ¿no? Pero en otros países hay estos seguros, cuando el comprador incumple el pago, ¿no? Después también puede haber riesgo de resolución del contrato, pues cuando la ejecución del contrato queda suspendida o imposibilitada antes de que el explorador entregue las mercancías, que es el caso que hemos comentado. También hay el riesgo de crédito del vendedor, el importador habiendo recibido la mercancía, ¿no? Ya la tiene en su poder, no quiere hacer frente al pago total o parcial del precio, no quiere pagar, ¿no? En la vía negocial, pues, que se utiliza en todos los casos, solo las partes pueden tratar de negociar una solución, o con intermediarios oficiales o privados, que sería indirecta, ¿no? Vía arbitral, puede estar especificada en el contrato una cláusula de sumisión al arbitraje, ¿no? O puede ser decidida por las partes una vez que se ha acontecido el conflicto. Y pues estadísticamente dice que a veces, pues con un 82% de los casos, se firma una adenda, digamos, el contrato para que se resuelva mediante el arbitraje, porque en el contrato inicial no han previsto que se iban a pelear y por lo tanto no han hecho ninguna cláusula, digamos, arbitral o judicial para resolver los conflictos, ¿no? Entonces sí se puede firmar una adenda al contrato diciendo, bueno, sí, vamos a arreglar esto en el centro de arbitraje de tal lugar, de la Cámara de Comercio, en tal sede, ¿no? Se puede hacer eso, ¿no? Porque lo bueno es que aquí en la contratación internacional vale la voluntad de las partes, entonces mientras las partes tengan esa voluntad de arreglar, siempre va a haber, ¿no? O pueden también establecer en la vía judicial cuando la negociación no ha puesto fin al conflicto y pueden venir especificada o no en la compraventa, ¿no? Pueden también decidir a futuro, ¿no? O sea, después de que ya se ha causado el conflicto, pueden añadir una cláusula para resolver por la vía judicial, ¿no? ¿Alguna consulta hasta acá? Bueno, este es un contrato que también me ha tocado ver. Como pueden ver, esta era una empresa
boliviana y otra era china, ¿no? Por eso, igual que en el contrato que hemos visto de los brasileños colombianos, una parte, la misma cláusula estaba escrita en portugués y también en español. Aquí pues está escrito en chino y está escrito en español, ¿no? ¿Qué dice, no? En caso de una disputa derivada de la ejecución de este contrato, acuerdo, las partes resolverán el asunto de acuerdo con el principio de negociación amistosa. O sea, de abuelitas van a tratar el conflicto de forma amistosa. Y dice, si la negociación falla, aquí la demanda se presentará en el Tribunal de Jurisdicción competente de acuerdo a las leyes de la República Popular de China, ¿no? Entonces pusieron esta cláusula, ¿no? Lo pusieron a nosotros, a la empresa boliviana, esta cláusula, ¿no? Y bueno, ya se ha dicho que los chinos, pues todo es ganar, ganar. Ellos quieren ganar, aunque eso dañe la relación a futuro, ¿no? Pero ellos en ese momento no sé. Entonces ellos tenían más fuerza comercial y impusieron esta cláusula, ¿no? Y nosotros, como empresa, digamos, boliviana, la aceptamos. ¿Por qué? Porque teníamos la certeza de que íbamos a cumplir el contrato, ¿no? Pero si hubiera habido más equilibrio comercial, no hubiéramos pactado, digamos, esta cláusula con una jurisdicción con leyes de la República Popular de China. Si no, hubiéramos hecho mediante arbitraje, ¿me entiende? Pero bueno, ellos tenían mucha más fuerza comercial. Y bueno, ahí a veces uno es una empresa mucho más grande, otra pequeña, digamos, y entonces a veces la pequeña tiene que ceder, pero con la certeza de que va a cumplir el contrato, ¿no? De que esta situación de ir al tribunal de China con leyes de la República Popular de China en realidad no se va a dar. Puede que se dé, pero nosotros teníamos la certeza de que íbamos a cumplir el contrato y por eso tuvimos que aceptar esta cláusula, ¿no? Y aquí, como han visto, igual que en el contrato brasileño-colombiano, el contrato está elaborado en dos idiomas, ¿no? Entonces, en caso de una mala traducción, ¿cuál va a valer, no? ¿Va a valer la versión escrita en China o la versión traducida, digamos, en español, ¿no? Puede haber una mala traducción al español, digamos, del chino. Pues, pero hay que poner cuál es la que vale, porque cuando haya ese conflicto de cuál vale, los chinos van a jalar para su lado y aquí nosotros los bolivianos para nuestro lado, ¿no? Entonces hay que decir, cuando hablamos del idioma del contrato, hay que definir diciendo que el idioma que va a prevalecer, porque no puede ser el idioma chino o el idioma español, ¿no? Entonces, eso cuando se redacte el contrato en dos idiomas, que tampoco puede no ser una práctica usual, sino a veces entre China y Bolivia se firman contratos en inglés, que también me ha tocado ver, ¿no? Contratos en inglés, entonces ahí ya no hay nada que traducir, ¿no? Ya no hay una versión china ni un español, sino directamente en inglés, ¿no? Me tocó ver eso, la ejecución de un contrato, justamente me mandaron de aquí porque era un servicio que estábamos prestando a una empresa de petróleos de Perú, por parte de los chinos, y no teníamos una empresa en Perú, entonces me mandaron a mí a ver la ejecución de ese contrato, ¿no? En el norte de Perú, Tajar. Entonces ahí el contrato estaba elaborado en inglés, no había una versión china ni una versión en español. Era una empresa china y otra empresa peruana. Y también cumplieron, ¿no? Sí se cumplió el contrato. Bueno, ya, no sé, vamos a quedar acá y vamos a poner los puntos que han ganado. Bueno, como pueden ver, ya tienen la nota de su primer parcial. Estas son las notas del primer parcial. Les ha ido bien, aunque a veces no sé cómo, porque cuando pregunto en clases no saben, ¿no? Pero en el examen les va bien, ¿no? Bueno, me faltan las notas de los círculos virtuosos, no virtuosos. Pues hoy día vence eso a las 23:59. Si se han olvidado, todavía tienen 2 horas para hacer esa tarea. Y si se vence, ya se venció, la perdieron, ¿no? Después también está el llenado del certificado de origen. Y bueno, ahora vamos a poner el contrato de compraventa para que llegue, ¿no? Y así, algunas tareas que vayan apareciendo, ¿no? Entonces siempre le voy a poner uno si han respondido, digamos, no han hecho la tarea o no. Si es parcial también está hecho más o menos, vamos a ponerlo. Entonces al final, dependiendo del número de las tareas, vamos a promediar ese 20% de tareas, ¿no? Bueno, si hay alguna consulta hasta acá, alguna duda, ¿no? No, nos faltaba poco para terminar, ¿no? Pero bueno, ya, entonces podemos quedar acá. Nos vemos el día de mañana a las 7, ¿está bien?